nos llevarán a un viaje por la relación entre autonomía territorial y medio ambiente, regionalización y equidad de poder, construcción de la región como nivel intermedio de gobierno, visión del Estado unitario y región desde los tratados internacionales, autonomía territorial en España y autodeterminación de la jurisdicción indígena en los Estados Unidos. En fin, los expertos y juristas nos conducirán al análisis y la observación del gobierno en los territorios en Colombia, América y Europa. Corresponde el primer turno de esta travesía a la doctora María Victoria Calle Correa en los ámbitos de la autonomía territorial y en medio ambiente. Como ustedes saben, la doctora María Victoria es magistrada de la Corte Constitucional, también es abogada de la Universidad de Medellín con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho Administrativo, ha ocupado entre otros cargos la vicepresidencia jurídica de la Compañía de Seguros La Previsora, asesora externa del municipio de Pereira y secretaria jurídica del departamento de Risaralda. En la rama judicial se desempeñó como juez penal municipal de Pereira. Muy buenos días, doctora María Victoria, bienvenida. No, yo creo que sí, está muy bien. Bueno, primero sea saludarlos, luego agradecer a la Universidad del Norte esta acogida inmensa que nos ha dado en sus instalaciones tan bellas, y a Barranquilla, que es una ciudad muy particular, esta puerta de oro de Colombia por la que han ingresado tantos de tantas latitudes y sin embargo no se han devuelto, le ha impregnado a esta ciudad un contenido universal que me parece demasiado importante, sumado a ese sabor caribe que ustedes todos tienen y que hace que estemos tan contentos de estar aquí. Muchas gracias también a los estudiantes que vienen cada año desde tantos lugares de Colombia a acompañarnos, a oírnos y de alguna manera hacernos crecer en el desarrollo de esta actividad. A todos ustedes, a los que están aquí y a los que faltaron también, muchas gracias por apoyar la tarea de la Corte todos los días. Como están viendo allí, hemos dado un título a la conferencia que me ha correspondido esta mañana que tiene mucho que ver con la tarea de las entidades territoriales. La hemos denominado cuando limitar la autonomía de las entidades territoriales es maximizarla, porque consideramos de alguna manera que el aporte que se le da a esa autonomía viene de la posibilidad de respetar el medio ambiente. En mi conferencia trataré de iniciarla con aparte del libro de Carlos Santiago Nino, que es un libro que se denomina La filosofía del control judicial de constitucionalidad. Y más adelante, cuando avancemos en la conferencia, sabrán por qué me voy a referir a esa parte del libro de Nino. Y terminaré haciéndole un mínimo homenaje a las palabras de Facundo Cabral, que siempre nos recordaba que el medio ambiente hay que protegerlo, que tenemos que abrigarlo para que de una manera u otra las generaciones futuras sepan, gocen y conozcan algo acerca de los recursos naturales y del medio ambiente. Esa frase del libro de Carlos Santiago Nino voy a leerla textualmente y como ya les dije, entenderán más adelante por qué hago referencia a ella. Lo único que la mayoría no tiene legitimidad para decidir
es la restricción de las condiciones y los presupuestos que hacen del procedimiento democrático un mecanismo apto para encontrar soluciones correctas. La validez de una decisión mayoritaria depende de muchas cosas. Depende de cuestiones tales como la existencia de una relativa igualdad en los recursos para participar en ese debate democrático, del acceso a la educación que permite a cada uno estar en igualdad de condiciones y en la ausencia de presiones de condiciones que amenacen esa posibilidad. Luego de leer esa frase del libro de Carlos Santiago Nino, tan aplicable a mi conferencia, empezaré señalando que la democracia participativa que se instauró a partir de 1991 es un proyecto político que propende porque toda persona pueda vivir en condiciones de igualdad, una existencia digna en la cual se le permita participar para construir su propio destino. En Colombia, aunque el autogobierno republicano data del siglo XIX, solo fue a partir de la última década del siglo XX que se empezó a construir una visión distinta de ese autogobierno. Y aunque el constitucionalismo colombiano admitía de alguna manera esa forma de Estado, nunca fue factible realmente establecerlo o implementarlo en nuestro entorno por las limitaciones y las restricciones que por tiempos se dieron. Restricciones tales como la imposibilidad de las mujeres de votar hasta finales del año 50, hasta finales de la década del 50. No era posible para las mujeres votar y esa era una restricción que era avalada por la ley. Pero además, restricciones y discriminaciones de otras maneras que se aplicaron a grupos y movimientos políticos y por lo tanto implicaban también discriminaciones y exclusiones en contra de las ideas que esos movimientos defendían y en contra de las personas que participaban de aquellos movimientos. Esas discriminaciones y exclusiones determinaron violencia perpetrada por grupos armados al margen de la ley. Es a partir de la Constitución de 1991 y de su entrada en vigor cuando se empieza a hablar de la necesidad de instaurar en Colombia una verdadera democracia participativa, en la que cada ciudadano pudiera autogobernarse a través de sus propios actos políticos y de los actos políticos que las autoridades que los representaban proferían. Obviamente que ese proceso de instauración de una democracia participativa tenía muchos obstáculos. Dentro de los retos que el constitucionalismo colombiano tiene que enfrentar para construir esa democracia participativa, me referiré a dos en particular. El primero de ellos tiene que ver con superar las barreras que el centenario centralismo había instaurado en Colombia. Y esa superación de las barreras es bien difícil cuando, y sobre todo, se habla del autogobierno de personas que viven alejadas de los centros de poder, de los centros donde se construyen las políticas legislativas y las políticas públicas. Además, el modelo adoptado por la Constitución de 1886 implicó que las entidades territoriales estuvieran sujetas todo el tiempo al centralismo
y en tanto eso fue así por mucho tiempo, las prácticas y costumbres arraigadas en ese centralismo hoy también dificultan que pueda ejercerse una autonomía territorial consolidada. Recuerden que solamente a partir de los años 80 empezamos a elegir nuestros alcaldes y que solamente con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 empezamos a elegir gobernadores. El segundo de los retos que se planteaba ese constitucionalismo colombiano en su ánimo de materializar la participación democrática tenía que ver con algo que parece increíble que lo traiga a colación, pero también ya entenderán por qué más adelante. Y se refiere a las decisiones acertadas que tenían que tomarse en materia de recursos naturales. La pregunta era cómo conciliar el interés de un ciudadano que es propietario de la tierra y la quiere explotar en ejercicio de sus libertades y cómo conciliar los intereses de una comunidad que podría verse afectada por la explotación que ese ciudadano haga de su tierra. Podría también preguntarse uno cómo conciliar el interés de las generaciones presentes en explotar el medio ambiente con el interés de las generaciones futuras para poder gozar del medio ambiente y de los recursos naturales. Preguntas como estas y la conciencia del daño que el hombre causa al medio ambiente condujeron a que en la Constitución se trazaran límites para las entidades territoriales. Presentados esos dos retos, mi conferencia se referirá a la autonomía de las entidades territoriales, pero estableciendo los límites que se derivan de la propia Constitución para esa autonomía y sobre todo límites que tienen que ver con el derecho a un ambiente sano consagrado en la Constitución. Ese es un tema obvio y hay otro que no es tan obvio y que trataré de planteárselos esta mañana en esta visión panorámica. Y tiene que ver con que los límites a esa autonomía lo que pretenden es maximizar la autonomía de las entidades territoriales. ¿Por qué? Básicamente porque al avanzar en el perfeccionamiento de una democracia constitucional, esos ciudadanos que están ahí en esas entidades territoriales podrán tener suficientes recursos, sobre todo los necesarios para tomar decisiones en sus propios contextos, para participar de esas decisiones y poder decidir sus destinos. Esa es mi propuesta. En tanto, he planteado ya los dos aspectos sobre los que se desarrollará mi charla. Dividiré la misma en 4 partes. Una que tiene que ver con los principales contenidos de la autonomía territorial, la segunda con los límites de esa autonomía territorial que le imparte la protección al ambiente sano, el derecho al ambiente sano, límites que determinan algunas clases de protección como el deber de respeto, el deber de protección y las garantías que se predican del Estado para asegurar ese ambiente sano. La tercera parte tiene que ver con básicamente demostrar que a partir del respeto y la obediencia de esos límites es posible que las entidades territoriales puedan maximizar a partir de sus límites su propia autonomía, porque
esta contribuye al perfeccionamiento de la democracia y a la posibilidad de que los habitantes puedan, en todo caso, participar de sus decisiones de autogobierno y construir sus destinos. Y finalmente sacaré algunas conclusiones. Entonces, empezaremos con la autonomía territorial y partiré de un presupuesto que aquí se ha planteado todo el tiempo. Ese presupuesto tiene que ver con la norma constitucional que establece la autonomía de las entidades territoriales. Partiendo de allí, la Corte muy tempranamente, en la sentencia C-004 del año 93, con ponencia de Ciro Angarita Barón, reconoció dos derechos, especialmente, muchos derechos, pero yo me referiré especialmente a dos que me parecen particularmente importantes a nivel de autonomía territorial. Y era el derecho de las entidades a escoger quién habría de gobernarlos. Y esa escogencia debería ser a través de un proceso democrático. Y el derecho de aquellas entidades a ejercer sus propias competencias constitucionales y legales libremente. La Corte, cuando se refirió al primero de los derechos, en la sentencia 517 del año 92, también con ponencia de Ciro Angarita, se refirió a la manera como era posible ejercer la autonomía territorial desde el punto de vista de la elección de sus propios gobernantes y señaló algunos aspectos de relevancia que les leeré rápidamente para no atentar contra el texto. El derecho se ejerce mediante el voto directo de los habitantes del respectivo territorio. Con este fin se han creado mecanismos de participación ciudadana como los contemplados en los artículos 40 y 103 de la Constitución Nacional. El constituyente buscó mucho más que una mera descentralización administrativa. La elección de las autoridades propias y los mecanismos de participación popular son elementos especiales de la descentralización. Es decir, que se nos señalaba que autonomía no es solamente descentralización, que era necesario que aquellas entidades territoriales pudiesen elegir sus autoridades propias. Y partiendo de allí señaló o se refirió más bien al otro derecho. El otro derecho tenía que ver con el ejercicio autónomo de las competencias que constitucional y legalmente se le habían atribuido a las entidades territoriales, sin posibilidad de injerencia alguna de otros poderes, ni poderes nacionales, ni autónomos, ni entidades autónomas, ni otros poderes de facto podían influir en el ejercicio de esas competencias constitucionales de las entidades territoriales. Y allí, en esas competencias, voy a referirme a algunas que me parecen trascendentales para la vida cotidiana de la gente. Algunas que tienen que ver con los servicios públicos. Cuando se aconseja que el municipio preste los servicios públicos porque las condiciones técnicas y económicas así lo recomiendan. Otras tienen que ver con el desarrollo de obras que de verdad generen posibilidades para ese desarrollo local. Otras tienen que ver con la capacidad de ordenar el desarrollo de nuestros territorios. Y dos, a las que haré referencia particularmente, porque tienen que ver con las libertades, con la democracia, y es
básicamente propender por la participación ciudadana y propender por mejorar las condiciones tanto sociales como culturales de los habitantes del territorio. Estas tienen que ver con la posibilidad del ejercicio de derechos políticos. La primera, la participación ciudadana, es absolutamente necesaria. Hay que promover las libertades, hay que promover el derecho de asociación, de reunión, el derecho de información, el derecho de un pensamiento distinto. Es lo que propugna esta competencia y por ello es necesario que las autoridades entiendan que hay que derrotar los límites, que hay que derrotar las barreras para poder proteger esas libertades. Y obviamente derrotar las barreras también hace relación a la competencia que se le asigna a los municipios para que propugnen por las mejores condiciones sociales y culturales de sus habitantes. Solo así realmente podemos llevar de la mano y hacer efectivos los derechos que tan precisamente han sido establecidos en nuestra Constitución. Es realmente el momento en que la democracia puede medirse. Si esos derechos allí precisados van de la mano de un catálogo que permita garantizarlos y hacerlos efectivos. Es el momento sublime de la democracia. Pero además, en esas competencias asignadas a la entidad territorial, se le permitió a los entes públicos, entes territoriales, diseñar, adoptar e implementar sus propios planes de desarrollo. Dentro del marco de esos derechos que fueron reconocidos por la Corte tan tempranamente como lo he señalado, obviamente hay límites. Y uno de los límites de esa autonomía territorial se centra en el derecho a un medio ambiente sano. El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia nos señala que toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Además de que lo señala, le sitúa al Estado una serie de deberes o obligaciones para que esa protección al ambiente sea una realidad. Entre esos deberes se citan en los artículos 2, 79, 80 y 366 de la Constitución, y yo no me referiré a ellos porque me haría muy extensa y el tiempo no es tan largo. Pero sí insistiré que a partir de esos deberes que se le asignan como instrumentos para la salvaguardia de ese derecho a un ambiente sano, básicamente de esos deberes o de esas obligaciones se deducen los límites que las entidades territoriales tienen para el ejercicio de sus propias autonomías. Y básicamente esos límites consisten en un deber de protección, de garantía y de respeto. ¿Respeto por qué? Porque las entidades tienen que abstenerse de ejecutar actos que afecten el medio ambiente. Deberes de protección porque a su vez tienen el deber de proteger el medio ambiente y evitar que personas extrañas o terceros afecten o dañen ese medio ambiente. Esas obligaciones no siempre serán de hacer, a veces de abstención. Por ejemplo, podría una entidad territorial no modificar sus normas para que puedan realizarse explotaciones de terrenos cuando esa explotación afecte un medio ambiente de una comunidad. Y el deber de garantía consiste en tomar todas las medidas judiciales, legislativas, administrativas, presupuestales, que impliquen la protección de los derechos de los ciudadanos
frente a la amenaza que otros puedan traerlo. De esos deberes es que necesariamente se deducen unos límites, y la Corte se ocupó de una acción de tutela que llamo particularmente esta mañana para recordarla, y en la 194 del 99, una acción de tutela que se instauró por la Defensoría del Pueblo. En ella, un gran terreno colombiano estaba siendo seriamente afectado por la comunidad que allí vivía. La Corte impartió órdenes de limitación a la autonomía territorial para un departamento, 14 municipios, 14 consejos, 14 personerías, porque los ríos estaban siendo demasiado afectados. Los humedales estaban siendo desecados y además se estaba rellenando ese espacio que quedaba. Se estaban virtiendo aguas negras sin tratamiento alguno a los cuerpos de agua de sus deltas, y basura sin tratamiento también alguno a esos cuerpos de agua de los deltas. Pero lo más preocupante es que además, con el terreno que quedaba al hacer la desecación, se estaban invirtiendo grandes cantidades de abono, fumicidas y demás venenos para poder mantener esa especie de agricultura que se había realizado en aquellos terrenos. La orden que dio la Corte fue de manera inmediata interrumpir toda actividad de desecación o de relleno en humedales, lagunas y demás, e impedir que se siguieran virtiendo aguas negras a los ríos sin ningún tratamiento, que se siguieran virtiendo basuras sin ningún tipo de restricción, y que se adelantaran las actividades administrativas necesarias para que aquellos humedales que se habían secado y se habían rellenado pudieran tener un tratamiento de recuperación. Además, señaló que en los planes de desarrollo de esos municipios debería efectuarse una revisión para que se diera prioridad al tratamiento de aguas y vertimiento de aguas, a la recolección y tratamiento de basuras y al manejo especial del medio ambiente, para que pudieran recuperarse todos aquellos humedales que por la intervención humana estaban afectando ese ambiente sano. Es aquí pues un límite que traza una especie de barrera para la autonomía territorial, un poco señalando hasta dónde puede llegar esa autonomía y hasta dónde no es posible, cuáles son las actividades, los medios y los fines y medios que debe emplear o no una entidad territorial para proteger realmente ese medio ambiente sano, que es un derecho de todos. Partiendo de esos deberes y de esos límites, es necesario que hablemos entonces de ese perfeccionamiento de lo que es la democracia, partiendo de la autonomía territorial. Y en ese concepto habría que hablar del proyecto republicano colombiano que, como lo mencioné, viene desde el siglo XIX, y que a partir de allí los derechos de una democracia liberal fueron otorgados en mayor o menor medida: el derecho al sufragio, el derecho a la información, el derecho a la libertad de pensamientos, de cultos y demás. Pero a partir de la Constitución del 91
también, como lo mencioné al iniciar mi charla, básicamente se pretendía la construcción de una democracia participativa. Una democracia participativa que, partiendo de una visión renovada de lo que debe ser entendido como el autogobierno republicano, Nino refería que para que se diera vigorosamente esa democracia participativa debían darse algunas condiciones. Yo no me referiré a todas esas condiciones, sino a algunas en particular. Me referiré a la necesidad de que para que haya una democracia participativa vigorosa, los ciudadanos tienen que tener la oportunidad de participar autónomamente en actividades democráticas. Y me referiré a la condición de igualdad de las personas que exige que esas personas que participan en actividades democráticas necesariamente tengan todas las posibilidades materiales suficientes y necesarias para participar activamente de esas actividades democráticas. Solo así realmente podremos hablar de una participación democrática vigorosa. Pero es necesario señalar aquí que indudablemente no podemos hablar del ejercicio de derechos políticos, de libertades políticas, si no se tienen básicamente las condiciones materiales para el ejercicio de esos derechos. Es básicamente lo que tenemos que recordar. Y allí es donde empieza a jugar un papel fundamental el ambiente sano. ¿Y por qué lo juega? Porque difícilmente una comunidad podrá organizarse o realizar acciones políticas o autogobernarse o de alguna manera decidir su propio destino si tiene hambre. Y cuando afectamos el medio ambiente, cuando hacemos que el pescador no pueda pescar un pez sano, cuando ya la tierra no produce en agricultura las necesidades de alimentación, no podremos hablar de una democracia participativa. Tampoco cuando a ese ciudadano no le llega el agua potable necesaria para que su salud permanezca y pueda realmente organizar sus comunidades. No podremos hablar de ciudadanos que sean capaces de organizarse y accionar políticamente, intervenir políticamente, si tienen afectados sus pulmones porque el aire está enrarecido por las explotaciones caseras y multiplicadoras de cal, por ejemplo. Ese ciudadano tendrá que ver la mitad de su vida dedicada a que el sistema de salud colombiano lo atienda en sus afecciones, pero difícilmente podrá lograr una participación política efectiva. Por eso, cuando se habla de la necesidad básica de que para actuar en democracia y para de verdad poder hablar de una democracia participativa vigorosa, hablamos de la necesidad de un ambiente sano, es necesario recordar que sin esa posibilidad, el ejercicio de los derechos políticos siempre se verá afectado. Es un presupuesto vital que ese medio ambiente esté allí procurándole al hombre alimento, procurándole posibilidades de salud para poder organizarse y accionar. Decía Franklin Delano Roosevelt cuando proponía una segunda Carta de Derechos Sociales y Económicos para Estados Unidos que la miseria es el caldo de cultivo de la tiranía. En tanto creo que eso es así, necesariamente el medio ambiente tiene que ver con ese ejercicio de los derechos políticos,
con esa relación que se establece entre el hombre, el medio ambiente y su capacidad de decidir su propio destino a través de sus actos políticos. He ahí entonces los límites de las entidades territoriales. Tendrán, en todo caso, que respetar ese medio ambiente, que protegerlo y que garantizarlo para poder garantizar la más básica de las libertades del hombre, que es la de participar y ejercer sus derechos políticos. De otra manera, ello no será posible. Pero un ejemplo claro de cómo la conexión del medio ambiente y la autonomía de las entidades territoriales se da y es real, fue desarrollado por el legislador 3 años después, o 2 años aproximadamente después, de entrar en vigor la Constitución de 1991. La Ley 99 de 1993, que como ustedes saben, creó el Ministerio del Medio Ambiente, habla de un principio que todos solemos olvidar y que yo de alguna manera he decidido leer, aunque sea brevemente, porque me parece de singular importancia para el ejercicio que estamos haciendo. Es el principio del rigor subsidiario. Ese principio, establecido en la Ley 99 del 93, nos habla de una cuestión fundamental. El principio del rigor subsidiario es definido como que las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientalistas expidan para regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para la preservación del medio ambiente natural, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero nunca más flexibles por las autoridades competentes del nivel regional. Este es un principio que debe armonizarse con el principio de gradación normativa, pero que de alguna manera le fija a esos límites de la autonomía territorial una posibilidad de levantar su voz frente a la actividad del legislador, frente a la actividad expedida en democracia, casi que le dice a las entidades territoriales, siempre que su norma sea más rigurosa para la protección del ambiente, siempre podrá aplicarla y levantará su voz por encima de la voz del legislador, porque esa norma rigurosa pretende abrigar un derecho, el derecho al medio ambiente sano que todos tenemos. El estándar tiene que ser más alto, nunca debe ser más flexible. Entonces, de alguna manera, con el respeto y la observancia de esos límites y las posibilidades reales que la ley le da a las entidades territoriales en esa protección del medio ambiente, entendemos por qué esos límites maximizan la autonomía territorial. Finalmente, algunas conclusiones que ustedes verán en el tablero, pero que yo, por cuestiones de tiempo, simplemente resumiré. Es muy importante entender que las entidades territoriales tienen unos límites en cuanto al derecho al medio ambiente sano, que esos límites parten de los deberes o las obligaciones que el Estado tiene para la protección de ese medio ambiente y que en la medida de su observancia podrán lograrse condiciones de medio ambiente sano necesarias para un presupuesto efectivo de la democracia participativa. Ya han entendido por qué. Pero además, el perfeccionamiento de la democracia logra que los ciudadanos que habitan en el territorio tengan la posibilidad, con los mecanismos
y los elementos necesarios y suficientes de construir sus propios destinos. En ese perfeccionamiento es que tenemos que trabajar todos. Finalmente, como les dije al principio, como un mínimo reconocimiento a Facundo Cabral, aunque nuestra Constitución habla del medio ambiente sano, él siempre hablaba del medio ambiente. Hablaba del medio ambiente porque decía que el otro medio ya lo habíamos destruido. Es decir, recordarles a ustedes que desde las entidades territoriales debe hacerse un trabajo real, porque esos límites para la protección, garantía y respeto del medio ambiente sean una realidad de todos los días, estén priorizados en la agenda de todos los gobernantes que elijamos, con un voto pensado, con un voto serio, porque si no lo es, nunca podremos aspirar a una vida en condiciones mínimas de dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Victoria. Ahora tenemos el gusto de presentarles al jurista Carlos Pereira